Buenos días. Sea usted bienvenido a En Consecuencia, el espacio de plataforma electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, destinado a analizar los asuntos que fueron discutidos y analizados por la magistrada y los magistrados de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El día de hoy nos acompaña el licenciado Raúl Zeus Ávila Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, que nos viene a platicar sobre un asunto muy interesante que se discutió en la sesión pública de ayer. Me refiero al JDC 958-2015, un asunto relacionado con el tema de la equidad de género, en el cual te pedimos que nos platiques un poco los antecedentes. Bienvenido, Raúl, adelante. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Los antecedentes de este asunto se remontan a 2012. El 1 de julio de ese año se llevó a cabo una elección en el estado de Morelos en la que se renovó a los integrantes de los ayuntamientos, entre ellos el del municipio de Cuernavaca. En Morelos, el sistema de asignación de regidurías se realiza por el principio de representación proporcional. Atendiendo a este principio, al Partido del Trabajo le correspondió una regiduría. Esa regiduría se asignó a la primera, a la fórmula que estaba posicionada en el primer lugar de esta lista que postuló el Partido del Trabajo y se integraba por 2 mujeres, propietaria y suplente. No obstante, pues durante el ejercicio del cargo, resulta que la suplente alcanzó también a ser electa como diputada local, por lo que este lugar o esta posición que ella tenía como suplente se canceló. Y este año, la regidora que había alcanzado el cargo a través de esta elección, pidió licencia, una licencia definitiva, misma que le fue autorizada por el ayuntamiento, en este caso el Cabildo de Cuernavaca, motivo por el cual se actualizó una vacante en esta regiduría. ¿Qué es lo que ocurrió? Que esta ciudadana, que fue postulada por el Partido del Trabajo, también cuando presentó esta petición de licencia, presentó al secretario del ayuntamiento, como lo señalé, una terna. Esta terna se integraba por 3 hombres. Claro. Y los 3 hombres fueron propuestos por el Partido del Trabajo, a partir de que la regiduría el mismo partido político le había sido asignada al mismo partido político. El secretario del ayuntamiento remitió esta terna junto con el aviso de la licencia definitiva y la vacante del cargo de regidor al gobernador del estado. En términos de la ley local, cuando hay una vacante, el Congreso es el que tiene que llevar a cabo la designación de una terna que se proponga por el gobernador. Muy bien. En este caso, la terna propuesta por esta ciudadana fue la que se remitió directamente por el gobernador. Y resulta que un hombre fue designado, uno de los integrantes de esta terna. Cambió, claro. Cambió. Esta regiduría, que originalmente había sido asignada a mujeres, en esta sustitución recayó en un hombre. A partir de esto, nuestra actora, la ciudadana, impugna en un primer momento ante el tribunal local. Ok, al tribunal del estado, a Morelos. Al tribunal de Morelos. Y en la demanda lo que señala es que, pues bueno, se trata de una regiduría que correspondió a mujeres. Muy bien. Y que se debía de mantener el principio de equidad en la asignación de las regidurías. De manera que si se trataba de una regiduría de mujeres, debía de permanecerse. Claro, tenía que imperar el principio. Exacto, y la designación debía de recaer en mujeres. Y en consecuencia, también debía de respetarse la voluntad ciudadana expresada en las urnas en la elección, a partir de la cual se asignó la regiduría. Por lo que su propuesta consistió en que la terna debía de integrarse con las ciudadanas que también fueron postuladas por el Partido del Trabajo y que no alcanzaron una asignación, por la situación que señalé, que únicamente se le asignó una al Partido del Trabajo. El tribunal local conoció de esta impugnación
y determinó que el procedimiento había sido llevado a cabo de manera indebida, que no se cumplió con las formalidades establecidas en la ley y ordenó su reposición. Las razones por las que consideró que no se hizo correctamente es porque el secretario del ayuntamiento fue el que notificó al gobernador. Muy bien. Cuando en la legislación se dispone que quien debía de llevarlo a cabo era el cabildo, o sea, los integrantes del ayuntamiento, el presidente municipal. Una cuestión de procedimiento, de forma. Muy bien. Exacto. Además de que la terna tenía que ser propuesta por el gobernador del estado. Perfecto. Y en este caso el gobernador transmitió al Congreso la terna que le fue propuesta aparentemente por el partido político vía la regidora que solicitó la licencia. Por el mismo partido político, estamos hablando del Partido del Trabajo. Exacto. En esta sentencia, el tribunal local dijo que el gobernador podía tomar en consideración mujeres, podía tomar en consideración a la actora. Y por esta razón, esta ciudadana, Xixtlixóchitl Pérez, impugna, señalando que desde su perspectiva tienen que ser mujeres de la planilla y debía de atender al orden en el cual fueron registrados. Claro. Como señalé, la fórmula de candidatos a la que correspondió la asignación de la regiduría fue de mujeres. Muy bien. Esta fue la primera fórmula. La segunda era de hombres y la tercera también era de mujeres, que es donde se encontraba la actora en calidad de suplente. Ella señalaba que al ser suplente de la tercera regiduría le correspondía obtener la nominación por parte del gobernador o ser parte de la terna para que el Congreso la tomara en consideración. Fundamentalmente, esas son las manifestaciones que hizo ante este órgano. Perfecto. Raúl, nos has hecho una exposición muy clara, un buen panorama histórico. Tú refieres que esto se desarrolló en 2012, es decir, antes de nuestra reforma político-electoral. ¿Qué norma regía? ¿Cómo era el panorama normativo en 2012? ¿Y cuál es la diferencia con ese momento? Cuéntanos, por favor. Sí, el proceso electoral en el estado de Morelos de 2012 se rigió por lo que se establecía en la Constitución local y en la ley como equidad de género. Uh-huh. Fundamentalmente el tribunal, la sala superior y sus salas regionales han interpretado que la equidad es otorgar condiciones que le permitan participar en similitud de situaciones para alcanzar la candidatura cuando se trata de procedimientos internos y para alcanzar el acceso al cargo cuando se trata ya de las elecciones constitucionales. Perfecto. Sin embargo, este principio que se establecía no vinculaba a los partidos políticos a que las postulaciones se llevaran a cabo de manera alternada, uh-huh. Es decir, que se postulara una fórmula de hombres y una de mujeres o viceversa, claro. Y así sucesivamente hasta agotar la lista. Actualmente, con nuestra reforma político-electoral se establece el principio de paridad y también se ha interpretado y se ha determinado que el de alternancia. El de paridad quiere decir que va a haber igual oportunidad para hombres y para mujeres y debe de materializarse en las postulaciones. Esto es que tiene que haber un igual número de candidatos hombres que de mujeres, y el principio de alternancia alude precisamente a esta situación, que debe de preverse la posibilidad de que haya iguales condiciones para que accedan al cargo. No es lo mismo que nosotros entendamos que se van a postular igual número de hombres y mujeres, siendo que pues los antecedentes históricos lo que nos señalan es que los partidos políticos postulaban en los primeros lugares a varones o a hombres, claro. Y en los últimos a las mujeres, teniendo las mujeres una menor posibilidad de acceder al cargo. El principio de alternancia lo que nos dice es precisamente eso, asignar una candidatura a un género, la siguiente candidatura a otro género, y así sucesivamente hasta agotar la lista, para permitir que exista igualdad de posibilidades, igualdad de condiciones para acceder al cargo. Mejores condiciones para poder garantizar el acceso a las mujeres al ejercicio de su vida política, de su acción política en la sociedad. Qué interesante, Raúl. Ya nos contaste la historia, cuál era el antecedente. Nos has contado un poco cuál es el panorama normativo. Ahora platícanos el caso particular. ¿Qué solicitó la ciudadana? Digamos, en términos de los magistrados, ¿cómo se fijó la litis?
Fundamentalmente la ciudadana lo que consideró es que la determinación del tribunal local de Morelos, el estado de Morelos, exacto, no era del todo exacta, porque la postulación o la terna que se integrara por el gobernador y que se sometería al Congreso debía de integrarse solamente por mujeres que hubieran participado en la elección de 2012 y que hubieran sido postuladas por el Partido del Trabajo, político, claro. por el mismo partido político al que se le asignó la regiduría. Y también añadió que se debía de tomar en consideración el orden en el que fueron registradas las mujeres, considerando entonces que a ella le correspondía estar en esa terna por haber sido la tercera regidora suplente que fue, perdón, la tercera candidata a regidora suplente que fue postulada. Perfecto. Raúl, tenemos ya el panorama completo. Digamos que vamos reuniendo las piezas del rompecabezas. En la discusión de ayer, en la sesión del Pleno, los magistrados y la magistrada analizaron el tema de la procedencia. Se cuestionó el tema de la procedencia. ¿Por qué? Platícanos, por favor. Sí. La Sala Superior ha analizado diversos asuntos en los que sentó precedentes para determinar que tenía competencia para analizar y resolver todos aquellos asuntos que se relacionaron con el acceso al cargo, con el acceso y desempeño del cargo, así como de las cuestiones inherentes, como pueden ser los emolumentos, en este caso de integrantes de los ayuntamientos. Sin embargo, el aspecto que se cuestionó se refiere a si se trataba efectivamente de un medio de impugnación en el que se planteaba esta situación, una presunta violación a un derecho político electoral de acceder al cargo, o si se trataba de la integración del mismo, por lo que el asunto podía ser de la competencia de la Sala Regional Distrito Federal, que es la que ejerce jurisdicción en relación con los asuntos del estado de Morelos. O sea que había duda en algún momento sobre la posibilidad de que el asunto lo conociera la Sala Regional y no la Sala Superior. Ese fue el planteamiento de uno de los magistrados. Te pido un favor, Raúl, danos unos minutos, vamos a ir a un corte para pasar unos promocionales y regresamos para que continuemos con esta interesante charla. Gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Nuevamente, buenos días. Reiteramos, sea usted bienvenido a En Consecuencia, este espacio público de comunicación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde analizamos y platicamos junto a un especialista en la materia las sentencias, los asuntos que fueron estudiados y resueltos por los magistrados de nuestra Sala Superior en la sesión del día previo, en este caso la del 20 de mayo de 2015. Les recordamos, esta mañana tenemos el gusto de que nos acompañe el licenciado Raúl Zeus Ávila Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís. Raúl, estábamos platicando acerca de la situación en torno a la procedencia. Cuéntanos más, retomemos la plática. Decíamos que hubo en su momento la duda si el asunto debía conocerlo la Sala Regional o la Sala Superior. Por favor. Sí, esta fue la postura que asumió uno de los magistrados y finalmente la mayoría de los magistrados que integran la Sala Superior determinó que se trataba de un supuesto en el que tenía que determinarse si el derecho político electoral a ser votado tenía como alcance que, una vez instalado y en funciones el órgano que resultó electo, este derecho mencionado alcanzaba para, en su caso, poder ser propuesto para alcanzar a hacer o a desempeñar el cargo a través de una designación que se lleva a cabo por el Congreso. Esto es, a cubrir una vacante. Así es.
Entonces, por esa razón, los magistrados determinaron que bajo estas condiciones la competencia se surtía a favor de la Sala Superior por tratarse de un asunto que sí involucraba este derecho político electoral. Perfecto. Raúl, en esta interesante charla nos has referido a diferentes conceptos, te has referido a diferentes figuras hasta este momento. Hemos hablado acerca de las cuotas de género, de las acciones positivas, de la equidad y ahora de la paridad. Cuéntanos un poco más, ¿cómo se ha dado esta evolución? ¿En qué consiste? Oscar, en esencia, nosotros, como el Estado mexicano que integramos, está sujeto a ciertas reglas o condiciones que el propio Estado se obliga frente a la comunidad internacional. Tenemos obligaciones en materia de género que derivan del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Claro, toda esta norma internacional. Todas estas normas implican obligaciones del Estado mexicano para establecer medidas o leyes o normas que posibiliten a la mujer participar en igualdad de condiciones y garantizar que también accedan a los cargos públicos de dirección del país. Por supuesto. A partir de esto, la evolución histórica que se ha presentado en nuestro país, pues ha implicado que en un primer momento contábamos con lo que se denominaban cuotas de género. ¿En qué consistían? La cuota de género fundamentalmente determinaba que en la postulación de los candidatos que los partidos políticos registraran ante las autoridades, un porcentaje de las candidaturas recayera en mujeres. Muy bien. Originalmente ha variado, puede ser del 20, 30%, llegamos incluso a contar con un 40%, pero como lo comentábamos hace unos momentos, esto pues no garantizaba ni tampoco era eficaz y mucho menos otorgaba un trato igualitario entre hombres y mujeres. Claro. No materializaba estos principios de igualdad porque pues permitía que los partidos postularan en las primeras posiciones a hombres y posteriormente a las mujeres, lo que pues mermaba su derecho de acceder en las mismas condiciones que los hombres. Eran las cuotas, el establecimiento de un porcentaje mínimo de mujeres o de un género en específico, claro, que debía de ser postulado. Posteriormente se incluyeron acciones afirmativas. Estas no fueron propias de las mujeres. Okay. Y estas se presentaron preponderantemente al interior de los partidos políticos. Las acciones afirmativas se establecieron en la normativa interna para garantizar precisamente el acceso de mujeres a las postulaciones. Las acciones afirmativas son medidas temporales que tienen por objeto equilibrar, claro, situaciones que no son equilibradas, perdón por la redundancia, pero bueno, lo que trata de hacer es compensar, es una medida que compensa un desequilibrio que hay atendiendo a la naturaleza de la situación. En este caso, históricamente las mujeres se han visto relevadas a posiciones que se circunscriben a actividades domésticas. Claro. La cultura mexicana pues ha sido preponderantemente machista y ha impedido que la mujer tenga un desarrollo similar al que tiene el hombre en los hechos. Es que qué interesante esto que mencionas, Raúl, porque entonces estamos hablando de que el Estado ha estado acompañando esta evolución en el pensamiento social, en nuestra cultura. En efecto, somos y hemos sido, y afortunadamente estamos dejando de ser una sociedad machista, y la norma está evolucionando también. Al menos a nivel normativo tenemos mejores garantías en este momento para que las mujeres accedan a los cargos públicos de dirección, ¿no? Así es. Bueno, continuando con esta evolución que platicábamos, pues después se estableció lo que era el principio de equidad, como lo platicamos, que existía en la normativa del Estado de Morelos, que consistía en otorgar garantías o condiciones que permitan una participación equilibrada o con las mismas posibilidades entre hombres y mujeres, sin que necesariamente esta equidad implicara
la obligación de los partidos políticos de postular a las mujeres en las mismas condiciones que a los hombres. Actualmente tenemos los principios de paridad y de alternancia, que son los que estábamos señalando, que se tiene que establecer en las legislaciones de las entidades federativas, como está establecido a nivel federal, la obligación de los partidos políticos de que en sus postulaciones respeten este derecho de igualdad entre hombres y mujeres. Muy bien. Y los postulen en igualdad de número cuando así se pueda, Claro. atendiendo al órgano para el cual se está postulando a los candidatos. Muy bien. Y que además exista una alternancia, es decir, variar en las postulaciones primero a un género e inmediatamente después al otro y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque con esto se garantiza de manera eficaz, real, y se materializa la finalidad de estos principios constitucionales. ¿Cuál es? Perfecto. Que las mujeres accedan en condiciones de igualdad a los cargos públicos de representación popular, a los órganos de gobierno del país. Muy bien, nos queda más claro ahora, Raúl, tenemos ya más visión sobre estos importantes principios, paridad y alternancia. Ahora, por favor, platícanos cómo se resuelve el asunto, cómo es que los magistrados analizan esos principios y los aplican al caso concreto, cómo se resuelve el asunto. A ver, para esto me gustaría hacer un comentario, Oscar. Fíjate que a pesar de que contábamos nosotros con este principio de equidad, claro, en 2012, en la elección del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, el ayuntamiento se integró por 9 hombres y por 6 mujeres. Mayoría de hombres. Mayoría de hombres. Y con esta sustitución que se lleva a cabo, habían quedado 10 hombres y 5 mujeres, lo que todavía mermaba más esta representatividad de la mujer, lo cual pues efectivamente es contrario a estos principios de los que hemos venido platicando. Evidentemente. ¿Qué es lo que determinaron los señores magistrados y la magistrada? Determinaron que el principio de equidad que rigió en aquel momento y que sustancialmente es similar al de paridad que actualmente está vigente en nuestra Constitución, claro, y en las normas locales del Estado de Morelos, debía de seguir rigiendo no solamente durante la elección, no solamente durante la postulación de candidatos, no solamente durante la asignación de regidurías, sino durante todo el tiempo en el que tenga que desempeñar el cargo los ciudadanos que resultaron electos. Esto es, que el órgano debe de seguir integrado bajo esas premisas. Esta fue la primera directriz que tomaron. Muy bien. Tomaron otra directriz que es más acorde con el principio democrático en relación con lo que se había hecho por el gobernador y el partido político. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, a ver, los ciudadanos que integraron la planilla, las ciudadanas, claro, mujeres, también fueron votadas, no alcanzaron a acceder al cargo. Entonces también debe de garantizarse o de respetarse la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Y por esa razón señalaron que se debía de integrar la terna con personas que integraran esa planilla y que no accedieron al cargo, okay, que fueran mujeres. Por supuesto. Pero además se dijo, a ver, para hacer congruentes todos estos principios con las normas del Estado de Morelos que otorgan al gobernador la posibilidad de presentar una terna, bueno, entonces el gobernador se encontrará en plena libertad de que todas las mujeres que fueron postuladas y que no accedieron al cargo y que estén posibilitadas para ello, puedan integrar la terna que se someterá al Congreso. Con esto se armoniza la atribución del gobernador de presentar, claro, la terna, y se le señala cuál es el universo que puede tomar en consideración para cumplir con esta encomienda. Se cumple entonces de una manera amplia una tutela efectiva del derecho en favor del sistema político electoral mexicano. Este asunto, aunque es un asunto promovido por una ciudadana en lo particular, deja un precedente importante en el panorama mexicano, ¿no? Ya para despedirnos, Raúl, desde tu punto de vista de especialista, ¿cuál ha sido la postura del tribunal en los temas de equidad de género
y ahora de una forma más completa de paridad de género. ¿Cómo ha aportado el tribunal? Muchas gracias por el apodo. Pero en realidad los criterios que ha asumido este tribunal han sido progresistas, a favor de la mujer, tutelando en todo momento este derecho que tienen todas y que tenemos todos. ¿Cuál es? De ser iguales ante la ley, frente a la ley, y no solamente la igualdad en un sentido formal, sino materializar este derecho con el que todos y todas contamos para poder acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos. Fundamentalmente, las interpretaciones que se han llevado a cabo por este tribunal, incluso previas a la reforma, han sido progresistas y han sido garantistas, porque han permitido el efectivo, el eficaz derecho, el efectivo y eficaz ejercicio del derecho, claro, y siempre lo han tratado de hacer de manera congruente con las normas que se emiten por los órganos legislativos, con lo que se respeta, por un lado, la facultad o la potestad normativa de los órganos legislativos, y por el otro se garantiza el ejercicio de los derechos fundamentales. Pues Raúl, gran ejemplo el caso de estudio del día de hoy y gran explicación la tuya. Te agradecemos muchísimo tu visita a este espacio en consecuencia y te dejamos las puertas abiertas. Ojalá en el futuro nos puedas acompañar en otras ocasiones. Muchas gracias, Oscar. Buenos días. Y les agradecemos también a todos ustedes el favor de su atención y escucharnos el día de hoy. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, www.facebook.com/TPJF, en la red social Twitter, con la cuenta @tpjf_informa, y en nuestro canal de televisión por internet, www.te.gov.mx/plataforma electoral, el canal de televisión por internet donde tú tienes mucho que ver. Hasta luego. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos.